Bienvenidos a La Voz del 21. Nosotros los invitamos a suscribirse a nuestra señal impresa de Perú 21 a través de nuestra plataforma Perú Kiosco por 18 soles mensuales. Usted se puede suscribir a través de perukiosco.p. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante doloroso para nuestra sociedad y es que por ejemplo, la primera semana de abril se registraron 27 casos de niñas violadas en nuestro país durante la cuarentena, unas cifras que nos preocupan. Estas cifras fueron del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Hoy ya vamos 52 días y es evidente que las cifras han ido creciendo. Y si bien el gobierno está haciendo y está luchando contra este mal endémico en nuestro país, nosotros como sociedad también podemos dar la mano y saber identificar a aquellas víctimas, aquellas niñas que hayan sido violadas por sus familiares o de repente por gente ajena a su entorno. Para conversar sobre este tema, nosotros estamos con la psicóloga Jennifer Villodas, que es de la organización DEMUS, que es Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Bienvenida al programa, Jennifer. Buenos días, Liz. Gracias por la invitación. Mira, lo primero que yo quería preguntarte es las cifras que nosotros manejamos en cuestión de violación de mujeres y de niños es bastante alta y muy preocupante. Tú como psicóloga, nosotros queríamos que nos expliques un poco de cómo, qué pasa con nuestra sociedad, ¿no es cierto? Estamos preocupados, qué pasa con los jóvenes, con estas personas que cometen este atroz delito. Hoy recordamos que hace un par de meses nada más sucedió el caso de la niña Camila, una niña de 4 años, que fue violada por un adolescente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con nuestra sociedad, Jennifer? Bueno, en general, si tenemos que hablar de la sociedad y de los actos de violencia que estamos viviendo a diario, no solamente violencia sexual como tú lo acabas de relatar, sino también actos de violencia, sean únicos o sostenidos, psicológicos, físicos, que terminan siendo como un precedente, ¿no?, de lo que se puede venir después, tiene mucho que ver con cómo las raíces de nuestra sociedad están como unificadas, forzadas, enseñadas y reafirmadas en que la violencia es una forma de poder establecer orden, disciplina y de que se le haga caso a alguien o no de acuerdo a lo que uno desea. Entonces, en general, la violencia termina siendo como una forma de establecer orden y una forma de establecer mandato, y estas, como las vamos aprendiendo a lo largo de todas las generaciones que vamos viviendo, pues estas también se van heredando. Entonces termina siendo como una especie de elemento que pudre, digámoslo así, los vínculos y las relaciones entre unos y otros, y esta violencia en su amplia gama termina por ser ejercida por muchos y muchas, que además de eso también puede estar mezclado con problemas mentales, trastornos mentales o formas en las que a los niños y niñas no se les ha sabido acompañar en su momento en la etapa de desarrollo, ¿no? Entonces hay una mezcla de miles de elementos, pero lo cierto es que la violencia termina siendo elemental a la forma de establecer patrones de conducta para poder lograr lo que queremos. Jennifer, quisiéramos también que nos expliques a qué consideras o a qué se considera abuso infantil y cuáles son esas conductas y situaciones de abuso. Uh-huh. Bueno, básicamente el abuso sexual tiene que ver con el amenazar el cuerpo y la integridad de otro ser. En el caso de los niños y niñas, pues el cuerpo y el ser y la integridad del niño o niña. El abuso sexual puede ser desde los tocamientos indebidos, desde la propia penetración, la violación sexual llamada así, y estas tienen una serie de consecuencias en niños y niñas dependiendo de cómo es este niño o niña, dependiendo del entorno y dependiendo de cómo la familia ha respondido a algún tipo de violencia que haya sufrido este niño o niña, ¿no?
Entonces, si hablamos de estas consecuencias o de estas formas en las que se presentan en las conductas de los niños y niñas cuando han sufrido algún tipo de violencia, estamos hablando, por ejemplo, que van a presentar emociones repentinas y nuevas, ¿no? Como el miedo o el enojo, que van a ser expresados en irritabilidad o la negación de ir a algún lugar o estar con alguien determinado. También puede pasar que el niño o niña busque estar con el cuidador principal, puede ser mamá, papá o cualquier apoderado o apoderada, y busque estar más cerca de esta persona, no quiere alejarse de esta persona, ¿no? Hay como una necesidad de poder tener seguridad en la persona con la que se está al lado, dado que las condiciones de amenaza pueden estar en el entorno, ¿no? Como se conoce, la mayor cantidad de casos de violencia se dan en la casa, se dan con personas que se conocen. Entonces, las condiciones en las que vivimos, sobre todo llamando la atención a los diferentes niveles socioeconómicos en los que estamos, hacen que en algunas condiciones vivamos en mayor hacinamiento que en otros, ¿no? Entonces, esto hace que el niño o niña busque estar con alguna persona en la que más confíe. Luego también se pueden presentar síntomas orgánicos o retrocesos en el desarrollo, como por ejemplo orinarse en la cama, empezar a presentar pesadillas muy fuertes, miedos a fantasmas, ¿no? Que puede aludir de esa manera que hay algo que le está saturando, ¿no? La regulación emocional, y es lo que se va presentando desde ahí, ¿no? También puede empezar a chuparse el dedo o a hablar como si fuese un bebito, ¿no? Como si fuese más pequeñito. Todo esto porque se regresa a un estado o a una condición de desarrollo que puede dar mayor seguridad. Es decir, si yo me porto como más pequeño, puedo obtener mayor seguridad o mayor cuidado de mi entorno. Esa es como la mirada detrás de estas conductas. Luego también en el juego, ¿no? En el juego de los niños, puede haber algún tipo de contenido sexual o violento. Por ejemplo, besos con lengua, frotar los genitales o tocarlos o hacer referencia a ellos también, conductas en los juegos de sometimiento, de huida, de miedos, ¿no? Algunos niños también pueden representar esto que les ha pasado en dibujos, en pintura, en cualquier actividad de expresión artística o simplemente de expresión que nos puede hablar acerca de lo que está pasando con el niño o niña, ¿no? Y también algo a lo que se tiene que estar muy atento es a los síntomas o dolores o picores que van apareciendo en las zonas genitales. Es muy importante que los cuidadores estén muy atentos a lo nuevo, a la novedad en el cuerpo, sobre todo infecciones o ronchitas o cualquier cosa anormal que esté sucediendo, sobre todo en el área genital. Eso como base, ¿no? Ajá, lo que tú nos estás comentando entonces son las señales de alarma que nosotros tenemos como padres o como tíos familiares de un niño pequeño víctima de abuso sexual, tenemos que identificar. Ya identificada estas señales de alarma, ¿qué es lo que podemos hacer? Mira, lo primero que hay que hacer es mantener la calma. Yo sé que es muy difícil el poder pedir esto porque a veces los padres, cuando vemos ya todas estas señales juntas, nos podemos horrorizar o intranquilizar muy rápidamente, pero lo cierto es que detrás de todo lo que está sucediendo hay muchos mensajes a través de los medios, de la familia, de la escuela, en donde al niño o niña se le avergüenza y hasta se le puede culpar por este tipo de vivencias, ¿no? Entonces es muy importante primero mantener la calma porque el niño o niña ya puede tener estos mensajes de culpa y de vergüenza. La culpa sobre todo cuando es una persona que tiene algún tipo de autoridad o mando. Por ejemplo, bueno, en este caso puntual de la pandemia podría hablar del padre o de algún tío importante o de algún abuelo, ¿no? Alguna persona que tenga una autoridad. Si hablamos fuera de la casa, podría ser el profesor, ¿no? El entrenador de algún deporte que esté haciendo, etc., etc.
Entonces, en el caso puntual de que sean estas condiciones, ¿no?, de algún familiar, entonces es muy importante primero mantener la calma para que el niño sepa que lo que está sucediendo se puede abordar, es decir, se puede manejar, que hay un adulto responsable que se va a encargar de dar solución y de dar cuidado a ese niño o niña que ha sido vulnerado o vulnerada. Entonces, lo primero es eso. Luego, tener en cuenta que dada la situación de violencia vivida y que esta es muy desbordante para el niño porque no lo entiende, el niño o niña no entiende lo que acaba de suceder, entonces es importante acercarnos con el mensaje de que el cuerpo lo cuida uno y una y es muy importante y nadie tiene por qué tocarlo si no se le permite, ¿no? Entonces es importante como quedar claro que el cuerpo es importante, que el cuerpo no lo cuida, que cuando alguien lo toca de una manera en la que no nos gusta, lo tenemos que decir. Para que de esta manera quede claro el mensaje de que realmente si algo le pasa a mi cuerpo, yo tengo que quejarme, yo tengo que decir algo, ¿no? Porque a veces los niños también quedan callados por lo que te decía y también por el miedo, ¿no? El miedo de que algo les vaya a pasar, ¿no? O de que esté mal lo que ellos hayan hecho o en lo que se han visto sometidos a hacer. Entonces, eso es lo primero, ¿no? La calma, el poder reconocer la importancia del cuerpo. Finalmente, decirle también al niño que les van a creer, que todo lo que digan va a ser creído por el adulto responsable. También que va a ser comprendido, ¿no? Que se le va a entender, que no se le va a negar ni anular lo que sea que esté sintiendo en ese momento. Porque a veces los adultos también buscamos que nos digan todo como de frente y rápido y que se nos diga para poder actuar, sin embargo el niño o niña también tiene sus tiempos. Entonces es importante que vayamos respetando eso también porque si no lo anulamos, ¿no? Es como si el niño necesitase sus respiraciones profundas y lentas para poder decir algo que le ha afectado gravemente y el adulto solo piensa en resolver y que se entiende, ¿no? También se valida la emoción del adulto ahí. Sin embargo, en el acompañar al niño, pues hay que seguir su ritmo, ¿no? Lo otro es Claro, decirles también que se les protegerá, que pase lo que pase, ¿no? Ahí este adulto le va a proteger y va a prever todas las medidas para que esté mejor. Y finalmente poder señalar al niño que sea lo que sea que haya pasado, no es su culpa. Es muy importante poder derribar este mito de la culpa para que el niño finalmente pueda ir reconociendo que lo que le ha pasado ha sido una vulneración a él y no él ha vulnerado a nadie, él o ella. Entonces, eso como básico, ¿no? Luego, de todas maneras, se necesita una atención especializada para ese niño o niña que haya sufrido violencia sexual. Jennifer, si nosotros somos los padres, los adultos que tenemos frente a nosotros a un niño que ha tenido violencia sexual, entonces lo que nos dices, el acercamiento tiene que ser suave, tiene que ser lento. em, ¿Cómo es que un poquito más nos des esta pauta para acercarnos a este niño sin asustarlo o otra vez violentarlo, ¿no? Diciendo, ay, Claro. cuéntame, ¿qué ha pasado? Que como padre uno va a sentir desesperación. ¿Cómo es que el primer acercamiento, al menos dinos cómo podría ser para que el niño confíe en nosotros y nos pueda contar que ha sido violentado sexualmente? Ujú. Bueno, sí entiendo, de verdad sí entiendo que es muy difícil porque también al trabajarlo con los padres también hay que a veces dar como una especie de ruta, ¿no? Para que pueda ser mucho más llevadero la conversación que puedan tener con sus hijos e hijas. Entonces, sí, para empezar, cada niño o niña es diferente, ¿no? Entonces, algunos disfrutan más, por ejemplo, el abrazo, el hablar, el cariñito, ¿no? El estar ahí como dándose apapachos, y esa forma o ese momento es un momento único que se puede compartir y es amable para el niño, ¿no? Es un espacio de confianza. Hay otros niños, por el contrario, que disfrutan más en el juego compartir. En el juego, ya, ve, juega conmigo, esto y lo otro, y hablan a partir del juego. El juego es importante considerarlo porque es una forma de lenguaje que tienen los niños para comunicarse. Entonces, los niños son diferentes en ese sentido. Entonces,
Niños y niñas tienen diferentes formas de comunicarse mejor. Entonces es importante que en la familia, ¿no?, el cuidador o cuidadora principal vea y reconozca en el niño o niña qué es lo que más le fluye hacer para poder compartir. Y en ese momento el poder cogerlo y acercarnos. Por ejemplo, si es a partir del juego, ¿no? Entonces empezamos a jugar y vamos poniendo situaciones, ¿no? Entonces de repente vamos poniendo la situación de un muñequito que dice, que va poniendo la situación de, bueno, pues el cuerpo, yo sé que el cuerpo es muy importante, por ejemplo, ¿no? ¿Tú sabes que el cuerpo es importante? Y ahí va viendo cómo responde el niño. Sí, porque a mí me han dicho que el cuerpo, y así como desde el juego se va entrando a hablar desde su idioma, ¿no? Que es, y que cuando alguien lo lastima es importante hablarlo porque eso se puede arreglar, tiene solución, y así. Entonces, si es a partir del hablar, del conversar en el apapacho, como te decía, ¿no? De estar ahí hablando, simplemente en el sillón, por ejemplo, poder contar de repente el cuidador o cuidadora, oh, yo te quería contar la historia de un niñito que he conocido hace unos días. Y este niñito me ha contado algo muy importante sobre su cuerpo. Me ha dicho que su cuerpo se cuida, es como ese juguetito bonito que a ti te gusta mucho y no quieres que nadie lo maltrate. Entonces le das cariñito, ¿me entiendes? Como ir entrando en una forma más, bajando, ¿no? Wow. El nivel de complejidad de nuestras palabras y acercarnos con mucho cariño y mucha calma a entrar a este tema. Pero podríamos ingresar hablando del cuerpo, hablando de lo importante que es conversar con el cuidador o cuidadora principal sobre lo que le está pasando, que va a cuidarle y así. Es como ir preparando el terreno, ¿no? Para que este niño o niña pueda hablar. Por ahí podría Jennifer, si ser, nosotros sí, ya ayuda. identificamos, ya conversamos con nuestro niño, nuestra niña sobre este problema, sabemos qué ha sucedido, ¿cuál es el proceso de denuncia? ¿Vamos de frente a la comisaría? ¿Cuál es ese proceso? ¿O qué instituciones, quizás Demus tiene algún número telefónico donde la gente se puede comunicar para que les brinden ayuda? Bueno, la ruta de acceso a justicia es para todos los casos de violencia hacia la mujer y miembros del grupo familiar. La ruta es ir a la comisaría o al centro de emergencia mujer, que nos sea más cercano, más próximo, y luego a partir de este medio es que va a llegar a la fiscalía y va a tener todo el proceso de ruta que corresponde, ¿no? La fiscalía, el poder judicial y así la ruta que deba tener. En el caso de niños o niñas, la actuación es mucho más rápida dado el nivel de indefensión de estas personitas. Entonces, la ruta va a seguir siendo la misma, sin embargo, la actuación va a tener que ser más rápida dada la complejidad con niños y niñas, ¿no? Ujú. Jennifer, te agradecemos todos los datos que nos has brindado, son muy importantes. Y lo último que quisiera que nos comentes es si estos casos se pueden prevenir, si como padres podemos prevenir a nuestros hijos y cómo lo debemos hacer para que sepan cuidar su cuerpo y para que tengan la confianza suficiente en contarnos cuando esto pase. Claro, de hecho, Demus desde ya hace poco ha iniciado una nueva campaña que se llama Vivir sin Miedo, ¿no? Y es nuestro derecho. Y dentro de este marco ha ido elaborando como ideas para poder trabajar desde la prevención, desde los espacios tan iniciales de los niños y niñas como es el colegio, ¿no? El colegio es uno de los lugares en donde se puede dar mensajes claros acerca de lo que es la violencia, de lo que es el cuidado del cuerpo y por supuesto de la importancia de muchos elementos vinculados al cuidado de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, la importancia de decir no. En el caso de los niños y niñas, es muy importante desde un inicio el poder establecer primero el cuidado del cuerpo, lo importante que es mantenerlo bien, mantenerlo en bienestar, el que nuestra palabra sobre el cuerpo valga. Muchas veces, nuevamente, dada la forma de crianza, dada la forma en la que nos referimos a niños y niñas como que no saben o no entienden, a veces es poco válido porque realmente sí, cuando hay una sensación de que algo no gusta al niño o niña hay que escucharlo.
Entonces, uno de el segundo elemento a considerar cuando se habla de prevención es que se le dé validez al no del niño. El no me quiero acercar, el no quiero dar abrazo, el no quiero dar beso, porque hay algo que está pasando con ese niño que no le gusta y que no tiene que estar mal para que eso suceda. Pero claro, como todavía estamos en vivimos en una sociedad en la que hay muchos mandatos sociales que nos obligan a hacer cosas que no queremos desde chiquitos y estamos aprendiendo que nuestra palabra frente a nuestro cuerpo no es tan importante, ¿no? Entonces, todos esos mensajes que nos llegan terminan siendo caldo de cultivo para lo que viene después. Entonces, eso es muy importante. Luego también otra medida de prevención es que haya mucho diálogo entre la familia y los niños, y es otra cosa también en la que hay que ir trabajando muchísimo, ¿no? A veces los niños son los últimos de la cola y lo importante para los padres es el alimento, el cobijo, el que tengan un techo, pero hay más que eso, jugar con ellos, hablar con ellos y escuchar. El ejercicio de escuchar es muy valioso porque nos permitimos callarnos como adultos y callar nuestro palabreo de razonamientos y que más vale lo que se piensa que lo que se siente, digamos. Y es más escucharlos a ellos, escuchar cómo ellos llegan a conclusiones, cómo ellos empiezan a decirte esto no me gusta, porque es así, y que nosotros mismos también como adultos en nuestra sabiduría vayamos guiando al niño de lo que va sintiendo para que vaya obteniendo respuestas. Entonces, el diálogo es muy importante y por otro lado también el juego, el atrevernos a compartir con ellos lo que sea que les está pasando, porque como te decía anteriormente, el juego es un lenguaje utilizado por los niños y niñas para poder comunicar lo que les está pasando. Entonces, también es una forma de como ponernos de rodillas, ¿no? Quedarnos a su nivel y poder compartir con ellos desde ahí. Y, y, bueno, validar por último las sensaciones sensoriales de los niños en cuanto al acercamiento con otras personas y qué hacer cuando el acercamiento no nos gusta y considerar que hay un adulto que me va a escuchar cuando algo no me guste, yo no quiera y este adulto me va a poder socorrer o me va a poder brindar salidas, ¿no? Entonces, hay ejercicios muy prácticos que tienen que ver con acercar, por ejemplo, a un niño con otro niño, ¿no? Y de pronto poder señalar hasta qué punto del acercamiento yo me siento cómodo, ¿no? ¿Hasta qué punto? Hasta ahí, ya, entonces hasta ahí está bien. ¿Hasta qué punto yo consideraría que hay partes de mi cuerpo que no quiero que toquen? Aquí, 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 bien. ¿Por qué? Por tal y tal y tal. Luego, probar con un adulto. A ver, ahí tienes un adulto ahí. Qué tan cómodo para ti es este nivel de acercamiento? Está bien, más, no, hasta ahí nomás, para que se reconozca también lo que ellos sienten en ese acercamiento, ¿no? Pero eso es una ruta que se tiene que seguir como desde muy chiquitos. Y nuevamente, el colegio, la casa, son espacios en donde este tipo de medidas de prevención se tienen que iniciar ya, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones. Jennifer, muchas gracias por haber participado en La Voz del 21. De nada, Liz, gracias a ti. Felicitaciones también por tu trabajo día a día que es básico. Los psicólogos, los psiquiatras, los médicos están para ayudarnos y le agradecemos desde aquí, desde Perú 21 Televisión. Saben ya padres de familia, todos los adultos que tenemos niños en casa. Los niños son muy importantes, son el futuro del país. ¿Ustedes creen que es un cliché? No es un cliché, sí son el futuro y hay que cuidar. Estamos cuidando a los niños y cuidando nuestro futuro, el futuro del país, el futuro finalmente del mundo también. Y hay tres cosas importantes que nos acaba de decir Jennifer, y es que hay que aprender a jugar, a hablar y a escuchar a los niños, especialmente a escuchar a los niños, a ponerles atención en lo que nos dicen. Hay que educarlos para que ellos sepan respetar su cuerpo y hacer que ellos hagan a los adultos respetar su cuerpo. Nadie los puede tocar, nadie los puede violentar. Les agradecemos su presencia en La Voz del 21 y los invitamos también a informarse. No hay nada mejor que informarse de medios oficiales como Perú 21 y cómo lo puede hacer a través de nuestra edición impresa, nuestra plataforma Perú Kiosco. Se puede suscribirse por 18 soles mensuales a través de perukiosco.p. Buenas tardes.